Dios es bueno, amén. Qué increíble es celebrar este testimonio de lo que Dios está haciendo en el campus de Colorado Springs. Si ustedes son nuevos con nosotros, la sede de Colorado Springs es un lugar donde el Señor nos llevó a comenzar también una sede de Hope Homes. Hope Homes existe para poner fin a la explotación infantil antes de que comience. Eso nació de una situación que vimos en Puerto Escondido. Pero la manera principal en que operamos es con cuidado después de clases y vespertino, cuidado en vacaciones escolares, esos momentos cuando los padres están trabajando y los niños son vulnerables. Ya saben, gran parte de la población simplemente no puede pagar el cuidado infantil tradicional. Así que eso es lo que Hope Homes ha estado haciendo. Empezamos el verano pasado con solo un puñado de niños. Este verano llegamos a la capacidad máxima de todo lo que tenemos licencia para hacer, y eso fue posible gracias a ustedes. Ustedes dieron para apoyar becas para estos niños. Ahora, Hope Homes, mi propio hijo va mucho a los campamentos de Hope Homes con todos los niños de Hope Homes, y él dice, esto definitivamente es diferente a estar con niños de la iglesia, ¿saben? Pero él los ama y ha construido relaciones y todo ese tipo de cosas. Y cuando escuché que en el campamento infantil de este año vinieron más niños que no van a la iglesia al campamento infantil de nuestra iglesia que niños de nuestra iglesia, yo me emocioné. Pero yo sabía que eso iba a cambiar la dinámica de ese campamento. Y ciertamente así fue. Pero el gran testimonio es que el año pasado creo que hubo 15 salvaciones en ese campamento infantil. El año anterior 6, el año anterior 5, puede que me equivoque por 1 o 2. Este año fueron 48 niños salvos. La gran mayoría de ellos no viene de un trasfondo de iglesia, cuyos padres sabían que no podíamos hacer un campamento de Hope Homes esta semana porque la iglesia tiene campamento infantil. Les dijimos, son bienvenidos a venir, son bienvenidos a enviarlos, ¿saben? Es un campamento infantil totalmente cristiano. Será gratis para su hijo, pero es su decisión. Y muchos de los padres escogieron confiarnos a sus hijos. Uno de los testimonios increíbles es que al final del campamento uno de los niños de Hope Homes estaba llorando y una consejera se acercó y le dijo, ¿qué pasa? Y ella solo dijo, no me quiero ir a casa. Solo quisiera que pudiera ser así todo el tiempo. Otro niño que estaba, ya saben, triste y dijo, porque él también va a los campamentos de Hope Homes, y dijo, ahora solo quisiera que cada semana fuera campamento de la iglesia para poder adorar a Jesús siempre. ¿No es increíble? Le pregunté a mi propio hijo, creo que mi esposa le preguntó a mi hijo, que estuvo ahí en el campamento, ¿te gustó más el campamento cuando solo estaban todos los niños de la iglesia o cuando tenías a todos estos niños que no crecieron en la iglesia? Y él dijo, bueno, ya sabes, sí, son un poco diferentes a los niños de la iglesia, ¿verdad? Tal vez no crecieron con todos los valores que tienen los cristianos de bondad y amor y cosas así, pero fue una oportunidad increíble para hablar con él. Le dije, ¿sabes? Jesús fue muy claro acerca de cómo es Dios, que si hay 99 ovejas, pero una se pierde, Él deja las 99 y va tras la que está perdida. Ese es el corazón de Dios. Jesús vino y Él dijo, no vine por los sanos, vine por los enfermos. Y saben, al recibir el corazón de Dios, también recibimos en nuestro corazón el correr tras los perdidos. Entonces estoy tan emocionado de ver lo que está pasando porque este es nuestro campamento infantil para todas nuestras iglesias de la Cordillera Frontal, que por ahora son solo las 2 sedes aquí en Lone Tree, Colorado Springs, y qué cosa tan increíble está haciendo Dios. Pero supongo que en algún momento probablemente debería predicar un mensaje, ¿verdad? Pero gracias, Señor, por eso. Quiero saludar a todos nuestros campus, ahora también a nuestros campus en América Latina. Tengo muchísimas ganas de estar con ustedes y visitarlos más adelante este mes. Y quiero decirles bienvenidos de nuevo a nuestra serie de fin de semana que estamos haciendo ahora mismo. Se llama Titulares. Hemos estado viendo algunos de los titulares actuales que están ocurriendo hoy y realmente aprendiendo mucho sobre discernimiento bíblico mientras evaluamos estos titulares. Hoy no será diferente. Ahora, quiero comenzar compartiéndoles 4 titulares recientes de los últimos meses.
Titular 1, familias en duelo utilizan inteligencia artificial para comunicarse con sus difuntos. Titular número 2, investigadores de Cambridge advierten que los chatbots de IA de muertos podrían atormentar digitalmente a los vivos. Titular 3, casi 4 de cada 10 estadounidenses afirman creer en fantasmas. Y 4, la demanda de exorcismos está aumentando más rápido de lo que la iglesia puede capacitar a las personas para responder. Así que tienen 4 titulares: necromancia, duelo, chatbots, fantasmas y ministerio de liberación. Esto no es un guión para una película de terror. Estos son los titulares de hoy y no están desconectados uno de otro. No están desconectados uno de otro. La gente está abriendo puertas sin darse cuenta de lo que les espera del otro lado. La semana pasada leímos una lista de 9 prácticas prohibidas en Deuteronomio 18. Si tienen sus Biblias con ustedes, este es un pasaje que querrán abrir. Dedicamos tiempo a 6 de ellas. Las 6 que son diferentes formas de leer información oculta de una fuente que no es Dios. Adivinación, brujería, agüeros, hechicería, echar conjuros. Las cartas de tarot más o menos entran en esta categoría. Hoy vamos a ver las otras 3 de Deuteronomio 18, que son el medium, el espiritista y el que consulta a los muertos. Esta es una de las puertas más comunes a lo demoníaco. Los que están involucrados en el ministerio de oración ciertamente pueden decirles esto, y esta puerta es diferente de las otras. La mayoría de la gente no se acerca a esta puerta, ya saben, buscando hacer un trato con el diablo ni nada por el estilo. De hecho, se acercan a esta puerta usualmente, tristemente, cargando un ataúd. Alguien se inclina hacia la tierra y susurra: ¿podrías darme una palabra más? O en el duelo, ven una mariposa en el funeral y asumen que ese es su ser querido fallecido, comunicándose con ellos, y entonces buscan contacto con los que ya partieron. El dolor en sí no es un dolor malo. El dolor es amor que no sabe, ya saben, dónde ponerse, pero ese dolor mal dirigido puede terminar en el mismo lugar que cualquier otra desobediencia intencional a los mandamientos de Dios, como Él lo revela en la Escritura. Una puerta. Algunos datos para ustedes. 1, ya vieron que el 39% de los estadounidenses dice creer en fantasmas, según un estudio de Gallup. En otra encuesta nacional, más de 1 de cada 10 estadounidenses dice que se ha comunicado con alguien que ha muerto. No solo que creen ellos, sino que de hecho lo ha hecho. Viendo al sur, una encuesta de Pew Research en 18 países de América Latina, Ecuador estaba entre ellos, encontraron varias cosas. Una, la mayoría de los mexicanos, el 60%, dijo que hace ofrendas de comida, bebida, velas o flores a los espíritus. 60%. Así que no estamos hablando de una minoría marginal, estamos hablando de una mayoría del país, y en toda la región, incluyendo Ecuador, una cuarta parte o más de las personas dijo que cree que los vivos pueden comunicarse con los espíritus de los que ya partieron. Y en la mayoría de esos países, por lo menos 3 de cada 10 dijeron que ya lo habían intentado. Y lo extraño es que en Estados Unidos, que realmente fue arrastrado por una modernidad secular y nada espiritual y sin vida después de la muerte y todo eso, ahora estamos viendo un giro en sentido contrario, y de pronto la gente está comprando mazos de tarot y está descargando aplicaciones para hablar con la abuela, porque ahora mismo se está abriendo una puerta nueva. Y ni siquiera requiere una vela y no requiere un medium, solo requiere tu teléfono. Se llaman bots de duelo o bots de muertos. Le das a una empresa los mensajes de texto de tu padre fallecido, sus notas de voz, correos, videos viejos, la máquina estudia cómo escribía, cómo hablaba, cómo se veía, el tono de su voz, y luego te responderá con sus palabras, con su rostro y con su voz. En China, miles de familias ya han estado pagando por este servicio. En Occidente, los titulares lo están llamando resurrección digital. Y al mismo tiempo, las peticiones de ayuda están aumentando. Y solo en los Estados Unidos, el número de exorcistas católicos capacitados ha pasado de alrededor de una docena a aproximadamente 150 en solo los últimos 15 años. Y están diciendo que no pueden mantenerse al ritmo de la creciente demanda.
Ahora algunos de ustedes dirán, yo nunca he tocado nada de esto, no tengo planes y ciertamente no lo voy a tocar. ¿Por qué estamos hablando de esto? Todo el mundo sabe que no debe hacer eso. Bueno, escuchen, todos necesitamos estar conscientes del aumento de la comunicación con los que se nos adelantaron, que está ocurriendo en la sociedad. Y algunos de ustedes quizá piensan que, bueno, ustedes nunca se han sentado en una sesión espiritista, pero sí estuvieron en un funeral y susurraron, oye, ¿me mandarías una señal de que estás bien? ¿Me mandarías una señal de que yo voy a estar bien? Algunos de ustedes atravesaron esta puerta de lleno en algún momento de su pasado o alguien de su familia lo hizo y sintieron o están sintiendo cambiar el ambiente de su hogar y están reconociendo que se ha abierto una puerta que no debería haberse abierto. Vuelvan en su Biblia, Deuteronomio 18, quiero ver esta lista, versículos 10 al 12, 3 prácticas que dejamos la semana pasada para verlas esta semana. No se ha hallado en ti nadie que sea medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Estos son 3 roles, pero realmente es un solo acto. El medium, el espiritista, canaliza. Los que consultan a los muertos practican lo que, ya saben, llamamos necromancia. La antigua versión King James llama al espiritista el que consulta espíritus familiares y quiero que retengan esta frase. Vamos a volver a ella. La herramienta sigue cambiando, aunque el acto sigue siendo el mismo. Es la sesión espiritista alrededor de una mesa, la tabla Ouija que un niño sacó en una pijamada, la grabadora que los cazadores de fantasmas usan para captar, ya saben, alguna voz en la estática. Es el medium, ya saben, en un programa de streaming que le dice a una madre en duelo lo que su hijo quiere que sepa. Y ahora es un chatbot usando el vocabulario de tu padre. Una nueva apariencia, un acto similar, intentando contactar a los muertos por medio de una fuente que no es Dios. Ahora, déjenme mostrarles la única vez que la Biblia realmente nos deja ver todo esto suceder. Esto está en 1 Samuel 28. Querrán ir ahí también. El rey Saúl estaba aterrorizado, era la noche antes de una gran batalla. Y él realmente quería el consejo de Dios, quería la dirección de Dios, y Dios ya no le daba ni una señal, no le estaba respondiendo por los profetas, ni por el Urim, ni el Tumim, ni todas estas cosas. Y entonces se disfraza y de hecho hace lo que sabe que está prohibido. Se escabulle para ver a una medium en Endor y le pide que haga subir para él al profeta Samuel, que ya había partido. Y algo aparece. Se parece a Samuel, habla como Samuel, implícitamente, no explícitamente afirma ser Samuel y habla. Y eso es lo que la medium transmite en nombre de este rey. 1 Samuel 28:13, o en nombre del rey y del ser que fue hecho subir. Versículo 13, la mujer dijo a Saúl, y la mujer respondió a Saúl, ve a un ser divino subiendo de la tierra. Y versículo 14, y él le dijo, ¿qué forma tiene? Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Y entonces esta aparición parecida a Samuel le dice, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ahora, aquí están pasando muchas cosas. Es un pasaje muy debatido, pero sí creo que con discernimiento podemos ver que algo está muy mal en este texto. Primero que nada, ella lo llama un ser divino. Los oyentes o lectores originales en hebreo de esto ciertamente dirían, ¿por qué escogiste esa palabra? Esa es la palabra Elohim, es la palabra para Dios o dioses. Y está diciendo, veo un ser divino que sube de la tierra. Y luego su apariencia es la de un anciano. ¿Los santos fallecidos están en la forma de la vejez en la que murieron? Bíblicamente diríamos que no. Sabemos que no es así, pero aquí está. Y luego está usando un manto. Eso es exactamente lo que llevaba puesto la última vez que Saúl lo vio. Porque Saúl en realidad agarró su manto y se rasgó, y entonces Samuel profetizó, de esta manera el reino está siendo arrancado de ti. Así que cuando Saúl oye la descripción,
él piensa, bueno, definitivamente ese es Samuel. Él está asumiendo que es él. Como pueden darse cuenta por las palabras que estoy usando, yo no estoy asumiendo que este sea Samuel, pero voy a explicar por qué. El versículo 15 sí dice, de hecho, Samuel dijo a Saúl. Es importante saber que en hebreo el texto puede reflejar lo que está ocurriendo dentro de la narrativa, lo que se está percibiendo y creyendo dentro de la narrativa. Es decir, la identificación de Samuel fue introducida primero por la percepción de Saúl antes de que dijera, y Samuel dijo. No fue introducida primero por una declaración explícita de la palabra de Dios. Y el hecho de que de hecho no es Samuel, creo que se vuelve aún más claro cuando realmente miras lo que el Espíritu dice. Las primeras palabras de Samuel aquí, en el versículo 15. ¿Por qué me has perturbado haciéndome subir? Esta declaración está haciendo varias cosas. Una, pone a Saúl, que se había estado sintiendo fuera de ¿qué? Fuera de control, sintiendo que le faltaba poder. Lo pone en una posición de poder. El Espíritu está diciendo que Saúl ejerció su propia voluntad para molestar a Samuel, para hacer algo que Samuel no quería hacer. Así que aquí hay un anzuelo. Hay una insinuación entre líneas. De repente Saúl, que se sentía sin poder por causa de su pecado, es poderoso. De repente Saúl, que se sentía fuera de control por su orgullo y su pecado, está en control. De repente el que estaba buscando un mensaje del otro lado para recibir consejo y guía, pero no podía obtenerlo por causa de su orgullo y por causa de su pecado, ahora sí lo está obteniendo. Lo que está ocurriendo aquí es la astucia del enemigo. Cuando la gente intenta consultar a los muertos, claro, hay algo que quieren saber, algún tipo de guía, alguna instrucción o una palabra o una dirección. Pero debajo de eso, muchas veces hay este deseo de obtener una sensación de poder, una sensación de seguridad, una sensación de control sobre la situación, pero no confiando en Dios, sino confiando en algo que no es Dios. Están buscando seguridad, pero sin la autoridad. ¿Y no era esa una gran descripción de Saúl? Él quería lo que Dios tenía para darle, la instrucción que podía mantenerlo exitoso, pero en realidad no quería la autoridad de Dios. Lo que estamos viendo aquí es exactamente lo que metió a Saúl en problemas desde el principio. Buscar ese poder, buscar ese control. Y entonces la primera cosa que indica que él está encontrando a un impostor aquí es que lo está poniendo en una posición de poder, lo está poniendo en una posición de control. Y eso también es algo a lo que ustedes deberían prestar atención, que también podría indicarles un impostor. ¿Qué más indica aquí que tenemos a un impostor representando a Samuel? Segundo, es el contenido del mensaje. El mensaje de Samuel fue un mensaje muy centrado en Dios a lo largo de su vida. ¿A qué me refiero? 1 Samuel 13:13. Ahora, no estamos mirando a Samuel el fantasma, estamos mirando a Samuel cuando vivía, las cosas que de hecho decía. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. 1 Samuel 15, piensen en eso. ¿Alguna vez lo han pensado? La promesa que fue dada a David pudo haber sido para Saúl, pero en lugar de eso fue para David. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Notan en el hablar de Samuel que todo se trata de Dios? Es centrado en Dios. Él es un mensajero de Jehová, pero este espíritu habla de sí mismo desde las primeras palabras que salen de su boca. Si hubiera sido Samuel el que hablaba, esperaríamos oír algo como: ¿no ha dicho Dios? ¿Por qué desobedeciste al buscar hablar con los muertos? Y no te inclines delante de mí. Yo no soy Dios.
Todas las cosas que esperarías que Samuel dijera, no las está diciendo. En cambio, empieza de lleno diciendo, ¿por qué me hiciste esto? De verdad no suena como un profeta de Dios. No suena como Samuel. Otra cosa que indica que es un impostor es esto de ser invocado en lugar de ser enviado. Miren, en la Escritura los profetas son enviados por Dios con un mensaje. No son invocados para dar un mensaje según el deseo de alguien. Recuerdo ustedes saben, estábamos con nuestra pastora asociada Rebeca. Muchos saben que Dios le ha dado mucha gracia para oír palabras de Él. Y de repente alguien se le acerca diciendo, dame una profecía. Y ella responde, ¿qué? Como si fuera una máquina tragamonedas, ¿verdad? Así nomás, ok, aquí tienes. Recuerdo una vez que le invitaron a hablar en una conferencia y le dijeron, solo queremos que vengas a profetizar. Y ella decía, bueno, yo puedo buscar al Señor y si Él dice algo y me envía a decirlo, entonces puedo decirlo. Pero la profecía bíblica no funciona como muchas veces la gente piensa. La autoridad de Samuel venía de que Dios lo enviaba. No viene de manipulación humana. Eso invierte el orden profético. Samuel no era un recurso al que se podía acceder cuando resultara conveniente. Dios ya no le estaba respondiendo por los canales correctos. Dios ya no le estaba respondiendo. ¿Qué es lo que debe hacerse entonces? Esperar en el Señor. No ir a canales indebidos para conseguir lo que quieres. Así que Dios no le había respondido por los canales correctos. Ahora Él va a un canal prohibido. ¿Y el profeta de Dios de veras le va a dar lo que quiere? No. La cuarta señal de que es un impostor aquí es que no reprende por lo que Dios ha calificado como pecado. Cuando Samuel o cualquier profeta simplemente pasó por alto un pecado tan evidente. En 1 Samuel 15, Samuel dijo que la rebelión es como pecado de adivinación. Y aquí Saúl está practicando adivinación y ni siquiera lo menciona. Ni siquiera le dice, esto es pecado, Saúl. Así que tan solo eso, la ausencia de reprensión por lo que Dios ha calificado como pecado. Yo también lo juntaría con la falta de reprensión a Saúl por arrodillarse y rendirle homenaje con el rostro en tierra. La quinta es la distorsión del carácter de Dios. Distorsión del carácter de Dios. Escuchen con atención. En esta serie hemos estado aprendiendo a discernir a un nivel más alto. Y algo que ustedes han visto es que cuando el enemigo engaña a los que son gente del libro, va a usar el libro y va a meter algo que Dios sí dijo ahí, pero lo va a enmarcar de una manera en que toda su naturaleza queda pervertida y torcida. Y eso es realmente lo que pasa aquí también. Miren el versículo 16. Entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Se ha hecho tu adversario. Ahora, ¿esta es una manera fiel de contar la historia que incluya la responsabilidad humana en la historia? ¿De verdad suena como lo que leímos antes de lo que Samuel realmente dijo? Lo leeré otra vez, versículo 23. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El énfasis bíblico es tú hiciste esto. Dios tenía a favor, tú hiciste esto y Dios en respuesta hizo esto. El orden de eso es muy importante porque muestra la rectitud de las acciones de Dios. Él no es caprichoso, Él no es vengativo, no es injusto ni infiel. Él no está equivocado, Él es justo en lo que hace. Este mensajero está encubriendo la responsabilidad humana y lo presenta como Dios te abandonó y es tu enemigo. Ningún profeta de Dios diría esa frase así sola, sin antes ponerle el contexto. Está presentando a Dios como el que agravió a Saúl, el que lo abandonó, el que es su enemigo. Lo cual, por cierto, lo que la Escritura realmente dice es que cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos amó. Pero aquí solo dice Dios es tu enemigo. Algo que Samuel nunca dijo. Mientras vivía, por cierto.
Aquí está ocurriendo una inversión en esta mala representación de Dios. No pasa solo aquí. Volvamos al pasaje. Versículos 16 al 18. Entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Versículo 17. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Ese versículo 17 es casi una cita textual de algo que Samuel sí dijo. Pero luego el versículo 18 dice, porque tú no obedeciste al Señor ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalek. Por eso Jehová ha hecho esto contigo en este día. Entonces, entre esas dos frases en negritas tenemos algo que esencialmente es una cita directa de la Escritura. Pero fíjense en lo que vino antes y en lo que viene después. Bueno, ya vimos lo anterior y vimos lo que está mal ahí. Pero luego dice, no ejecutaste la gran ira de Dios sobre Amalek. Como si Dios tuviera ese odio acumulado, esa ira acumulada, esa furia acumulada y simplemente estuviera obligando a Saúl a ir a derramarla por él. ¿Qué fue lo que Dios realmente dijo por medio del verdadero profeta en 1 Samuel 15? Es el versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Entonces, Dios correctamente presenta lo que se está haciendo como castigo por un pecado no arrepentido que se ha cometido. Pero este espíritu simplemente habla de la gran ira de Dios contra ese hombre, otra vez sin dar ninguna razón. ¿Y qué hace? Nuevamente, ignora la acción humana que la precedió y su responsabilidad, que es a lo que Dios está respondiendo. Y además habla con demasiada ligereza de lo que Dios realmente está haciendo cuando describe las acciones de Dios. Entonces, la quinta es la distorsión del carácter de Dios, quinta señal de un impostor. ¿Cuál es la sexta señal de un impostor? No hay esperanza y no hay llamado al arrepentimiento. No hay. Dice en el versículo 19, en 1 Samuel 28, además el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, por tanto mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Ahora, aquí están pasando muchas cosas, pero Dios no habla mensajes que no tengan esperanza. ¿Saben? A veces el Señor comienza a hablarles de alguna manera, el enemigo comenzará a hablarles de una manera parecida. Y recuerdo que hubo un tiempo en que el Señor comenzó a darme muchos sueños y no pasó mucho tiempo antes de que de pronto el enemigo también empezara a entretejer esos sueñitos engañosos. Y de verdad tuve que ir a Dios preguntando, ¿cómo discierno qué viene de ti y qué viene de Él? Esto fue lo primero que Dios me dio y he visto que siempre es verdad. ¿Cómo termina el sueño? Si termina sin esperanza, no soy yo. Dios puede darte una advertencia, puede darte un aviso anticipado, puede mostrarte cosas negativas del futuro, pero con Dios nunca va a ser sin esperanza. Esperanza de que puede cambiar, esperanza de cómo puede ser diferente, esperanza de cómo Él te va a sostener en medio de eso. Siempre habrá esperanza en un mensaje de Dios. Si tuviste un sueño que terminó sin esperanza, déjame decirte que eso no venía de Dios. Si recibiste una palabra, incluso de una fuente confiable, y era condenación y juicio, pero no tenía esperanza, se equivocaron. No venía de Dios. Hablar un mensaje de desesperanza sin llamar al arrepentimiento, eso no se parece a nuestro Dios. Y también en 1 Samuel 15, el verdadero Samuel dice que no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte porque Samuel lloraba por Saúl. Vemos una imagen de él siendo intercesor por Saúl, amándolo tanto que todavía se está lamentando que Saúl se apartara del Señor. Pero aquí Samuel solo está hablando. Es una puerta cerrada, un rechazo que va en aumento del papel de Saúl a solo Dios es tu enemigo, Saúl. Aquí no hay puerta para la misericordia, aquí no hay puerta para el arrepentimiento. Les digo, cualquier palabra que pronuncie condena sin ninguna puerta para atravesarla no viene de Dios. Desde la perspectiva de la medium y de Saúl, aquí esto es Samuel. El hebreo lo refleja.
pero todo discernimiento reconoce que así no es como habla Dios. No es así como hablan sus profetas. No está alineado con el carácter de Dios y francamente es muy típico del engaño demoníaco. Si Dios tuviera algo que decirle a alguien el día antes de su final, sería: vuelve a mí. Pero eso no es lo que este espíritu está diciendo. Séptima y última cosa que indica que aquí hay un impostor es que coloca a los justos junto a los condenados. O sea, ¿notaron que Samuel, el supuesto espíritu de Samuel, le dice a Saúl: mañana estarás conmigo aquí? Saúl, el condenado, vas a estar aquí conmigo. Está poniendo al justo y al condenado uno junto al otro. Esto indica que tenemos a un impostor. De hecho, creo que fue la afirmación más sincera de este impostor, porque creo que era un demonio tan ansioso de que él estuviera allí con él al día siguiente. Y simplemente lo dijo. En resumen, Saúl fue a buscar consuelo entre los muertos. Lo que recibió fue el anuncio de su propia muerte, y esa fue la última noche de su vida. Y el propio veredicto de la Biblia está en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. De hecho, murió en parte porque consultó a una medium. Pero noten que el profeta de Dios, Samuel, nunca mencionó eso en 1 Samuel 28. Esto indica fuertemente que aquí tenemos a un impostor, pero además muestra cuán seriamente toma Dios esta puerta que tantos quieren abrir. El profeta Isaías hace la pregunta que realmente deja esto al descubierto en Isaías 8:19. Y cuando os digan: consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y la respuesta de la Biblia a la pregunta: ¿acaso consultarán los vivos a los muertos? La respuesta es no. Un enfático no. ¿Pero por qué? No necesitamos saber por qué. Sabemos que Dios tiene un porqué y confiamos en sus porqués, y no siempre vamos a conocerlos, pero el entendimiento también busca saber por qué. Y a veces Dios sí nos da parte de ese porqué. ¿Y cuál es aquí? Hay tres cosas. Primero que nada, ustedes no pueden invocar a los muertos. Eso es parte del porqué. No pueden hacer esto con éxito. Jesús contó una historia en Lucas 16 de un hombre rico que murió y él quería enviar un mensaje de vuelta a los vivos. No pudo hacerlo. De hecho, estaba pidiéndole al justo que lo hiciera por él, y la respuesta que obtuvo fue: hay un gran abismo puesto entre aquí y allá y nadie puede cruzar. Así que está puesto un gran abismo, la puerta solo abre en una dirección. Es lo mismo que David dijo cuando murió su hijo: yo iré a él, pero él no volverá a mí. No puedes llamarlos de regreso al otro lado de esa línea. Así que si algo de hecho te responde, no son ellos. Y esta es la parte que la mayoría no quiere oír, pero es muy importante. Si esa mesa suena, si las cartas aciertan, si la app responde con su voz, cuando aparece la mariposa, tus seres queridos fallecidos no están del otro lado. Esa es parte del porqué. La segunda parte es que hay algo que sí entra del otro lado, y ese es un espíritu demoníaco. La traducción antigua lo describía como que los espiritistas consultaban espíritus familiares. Y creo que esa expresión es muy precisa. Es un espíritu familiarizado con tu ser querido, pero no es tu ser querido. Segunda de Corintios 11:14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Primera de Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué hay una atracción tan fuerte hacia este mundo? La carnada es el consuelo que puede dar. La carnada es la precisión, a veces.
los mensajes que parecen venir del otro lado, la sensación de que él o ella realmente está ahí. Esa es la carnada. El anzuelo debajo de la carnada es una mentira sobre quién está hablando en realidad. La tercera parte del porqué, y esta será la última parte de lo que vamos a ver hoy. Pero la razón real por la que el corazón de Dios está en esto es que Dios es Dios. Él es el que tiene todo conocimiento, toda sabiduría y todo consejo para nosotros. Él es a quien debemos buscar. Y Él compró al precio de la sangre de su Hijo el que ustedes tengan acceso a Él, para que no anden tratando de obtener lo que Dios da, lo que Dios posee, fuera de Él, por medio de la cosa falsa que, por supuesto, ojalá ahora puedan ver que va a ser un engaño de un espíritu demoníaco. Si nos conformamos con un fantasma cuando nuestro Padre nos está ofreciendo resurrección, eso no está bien. Y por eso Él dice no les está negando consuelo. Él se niega a dejar que lo falso ocupe el lugar de lo real. Y por lo que Él murió para darles, que es acceso a Él por medio de su Hijo, comprado por la preciosa sangre de Jesucristo. Jesús dijo, llamad y se os abrirá. Cuando buscan al Señor y llaman, Dios abrirá la puerta. Y en el proceso de llamar, Él los está preparando para recibir lo que van a encontrar al otro lado de esa puerta. Pero les diré esto, el enemigo abre la puerta aún más rápido que Dios cuando llaman a esa puerta. Tengan cuidado de a qué puertas están llamando. No todas las puertas fueron hechas para abrirse. Hay muchas maneras de abrir puertas a lo demoníaco. Y, ¿saben? Siempre estoy dividido con este tema porque la gente cae en distintos extremos del espectro. Algunas personas simplemente están tomando malas decisiones y de verdad necesitan orar por sabiduría y siguen metiéndose en sus propias situaciones y culpando al diablo de todo. Y yo pienso, creo que eso te lo buscaste solo, ¿sabes? Pero no lo quiero decir. Ahora, hay verdad en que hay un diablo detrás de cada puerta. Hay muchos seres demoníacos caídos en este ámbito. Y él es el príncipe del aire de esta era en particular. Así que tenemos que tener cuidado con en qué puertas estamos llamando. Muchas veces me hacen preguntas sobre el yoga. Esto no tiene que ver con los muertos, pero el yoga fue desarrollado como una forma hindú de adoración y van a oír de estas cosas como yoga cristiano. Yo diría esto, no porque yo sea la autoridad, pero el enemigo no puede adueñarse de una postura corporal. Y si accidentalmente me encontrara en una postura de yoga y ni supiera lo que estaba haciendo, estará abriendo una puerta al instante. Primero, yo nunca haría eso porque no soy flexible en ninguna forma posible, pero no creo que eso sea cierto. Lo que sí diría es esto. Si ustedes van a un ambiente que, para empezar, está ahí para adorar dioses hindúes y ustedes participan en lo mismo, por supuesto que no, absolutamente no. Y luego, si están entrando a un ambiente secular de yoga donde están enseñando que estas posturas te abren a energías y les asignan significado espiritual, es muy pagano el que tú vayas y estés participando en eso. Ahora, digamos que tienen una especie de yoga santo cristiano o algo así. ¿Es posible hacer las mismas posiciones de estiramiento y no estar abriendo una puerta a lo demoníaco? Yo creo que sí, es posible. Pero en el momento en que le asignan un significado espiritual, que esta postura en particular me abre a lo que sea, en ese momento sí están abriendo una puerta. Ahora, yo no permito que en nuestra iglesia se hagan cosas de yoga cristiano santo. Y la razón es que creo que cae en la categoría de lo que Pablo dijo, como que esto va a hacer tropezar a muchísima gente aquí. Vamos a gastar todo este tiempo explicando por qué creen que está bien. Mejor hagan una clase de estiramiento, ¿ok? Tan fácil como eso. Pero bueno,
Cuando ustedes le asignan un significado espiritual a algo, que esto equivale a aquello, cuando empiezan a entrar en fórmulas, en realidad están entrando en brujería. De verdad siento que necesitamos hacer una semana sobre la brujería profética que está ocurriendo hoy. No creo que la gente se dé cuenta en qué se está metiendo, como que este incienso hace esto en el mundo espiritual. Este símbolo hace esto en el mundo espiritual. Esta vela hace esto en el mundo espiritual. Este color, esta frecuencia. Todo eso es brujería. No es de Dios. No está en la palabra de Dios. Aléjense de las fórmulas. Esto significa aquello. No sé cuántas veces puedo decir esto, pero a veces siento como que la gente no lo está entendiendo. Dios no tiene fórmulas. Ustedes no pueden controlar ni manipular el mundo espiritual. Nosotros podemos venir a Él en dependencia y fe, pero Él sigue siendo Dios. Cualquier cosa que los lleve al pecado va a abrir una puerta al enemigo. Cuando digo abrir una puerta, no me refiero a que vayan a quedar poseídos y van a empezar a vomitar sopa de chícharos, ni nada así. No estoy diciendo eso, pero sí hay muchos niveles distintos de atadura, aflicción, ataque, a los que podemos abrir una puerta. El pecado abre una puerta. Yo sé que he hablado de esto de vez en cuando, pero de verdad creo que subestimamos el poder que tiene la música para llevarnos al pecado. La gente dirá, bueno, la gente enojada escucha música enojada, pero yo les digo, empiecen a escuchar música enojada y vean lo que pasa. ¿Verdad? O que la gente lujuriosa escucha música sexualmente explícita. Escuchen esa música y vean lo que les pasa. Cualquier música que glorifica o promueve cosas con las que Dios no está complacido, cosas en las que Él no se deleita, va a mover su corazón hacia esas cosas y luego su corazón va a mover su mente hacia esas cosas. Ustedes no pueden escuchar música sexualmente perversa sin que espíritus de lujuria sean atraídos a ustedes y sin que su corazón sea atraído a esas cosas. Aún si escuchan la música que parece más inocente, solo de fiesta todo el tiempo, puede parecer algo inocente, pero déjenme decirles que van a ser atraídos. No hacia una vida abundante y de buenas obras, para propósitos eternos. Su corazón será atraído hacia una vida egoísta, hedonista y de poca productividad en el reino de Dios. O sea, lo que sea que estén escuchando está moviendo su corazón. Así que tengan cuidado con lo que escuchan. Sé que sueno muy anticuado. Caramba. Yo simplemente creo que la música fue hecha para Dios. Porque la Escritura lo dice. La Escritura dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Todo es para Él. La música es muy poderosa porque pasa por encima del cerebro y entra en nuestro corazón. Y desde ahí puede mover la mente. Así que cualquier cosa que los lleve al pecado va a abrir una puerta. Esto es algo a lo que la gente de verdad tiene que ponerle atención. El temor abre la puerta. El temor abre la puerta. Algunos de los casos más severos de opresión demoníaca que yo personalmente he visto son cuando una persona está severamente bajo el dominio del temor. Y se ha aliado con el temor y ha dejado que el temor corra sin control y el temor abre puertas. El temor a cualquier cosa que no sea Dios abre puertas, pero específicamente cuando ustedes temen a espíritus malignos. Eso les abre dramáticamente la puerta, como si lo que le pertenece a Dios se les estuviera entregando a ellos, como que enseguida quieren tomar el volante. La gente que ve mucho contenido paranormal, programas de miedo, van a reportar más encuentros demoníacos. ¿Por qué? Porque el temor altamente intensificado, sin mencionar que simplemente el interés en lo demoníaco, hace que los demonios se interesen en ustedes. Así que tiene que haber un equilibrio aquí. No quiero extenderme mucho, pero recuerdo, ustedes saben que nosotros, yo y nuestra iglesia, diría que venimos de un contexto de la palabra más que de un contexto del espíritu.
pero el Señor comenzó a dirigirme de tal manera y a dirigirnos en tal manera que nos encontramos en medio de un avivamiento del Espíritu Santo en el contexto de una iglesia presbiteriana. Y cuando la presencia y el poder de Dios aumentaron, empezaron a pasar cosas cuando orábamos por la gente que nunca habían pasado antes. Cosas buenas, personas siendo sanadas, milagros, pero también manifestaciones demoníacas. Cuando les imponíamos las manos y empezábamos a orar por ellas. Y entonces yo estaba teniendo que aprender muchísimo en ese momento. Y recuerdo que el Señor me dio este sueño. Y había una persona en el sueño. De hecho, ella era conocida por haber desviado a un evangelista hace muchísimo tiempo. Pero ella estaba enseñándole a unas personas desde su libro sobre liberación. Y en el libro, o más bien en el sueño, recuerdo que les ponían leche en las manos a las personas y les hacían hacer cosas raras con eso. Y no les voy a contar todo el sueño, pero el punto es que me desperté y Dios simplemente estaba dando una advertencia sobre meterse muy profundo en este ámbito de la liberación y la demonología con cosas que realmente no están fundadas en la palabra de Dios. Es como tomar leche y convertirla en una forma de brujería. Es otro mensaje para otro día. Pero aún así, mientras hablamos de abrir puertas a lo demoníaco, no quiero que se interesen tanto en lo demoníaco, que empiecen a desviarse de lo sólido y lo fundamentado en la palabra de Dios. ¿Me siguen? Les doy una clase avanzada en este tema porque podrían decir, bueno, hubo un tiempo y sabemos con seguridad que santos fallecidos sí aparecieron a los vivos. Y eso fue en el monte de la transfiguración. Conocen la historia, Mateo 17, Jesús está en el monte, se transfigura, resplandece y luego Moisés y Elías aparecen allí con él. Y Pedro se emociona muchísimo y dice, construyamos 3 enramadas, una para ti, una para ti y una para ti. Noten esto de este pasaje. Moisés y Elías no le hablaron a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan. Le hablaron a Jesús y solo a Jesús. Y en el momento en que Pedro dice, construyamos una enramada para los 3, tratándolos realmente como iguales, el Padre dice, ¿qué? Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oí. Esa fue la respuesta inmediata. Esto debería decirnos mucho, porque aquí tienen a los 2 profetas más grandes de todos los tiempos, Moisés y Elías, pero Dios ya no los está usando para entregar mensajes a los vivos. Los 2 profetas más confiables que podrían tener, Moisés y Elías, Dios no los está usando. Él está diciendo, hay una sola autoridad, mi Hijo. Y menciono esto porque ya saben, el enemigo es muy engañoso. Y yo les diría que si el enemigo les da un encuentro que ustedes están seguros de que es un encuentro celestial, no por eso tiene que venir de Dios. Quiero decir, sí, es una escena celestial y todo eso, pero si personas que ya partieron, santos fallecidos, son el medio por el cual reciben ese mensaje en ese encuentro, no viene de Dios. Él no va a enviar a santos fallecidos para entregar los mensajes que bíblicamente entrega por medio de sus ángeles o que Él mismo entrega personalmente. Ustedes tienen que poner a prueba todo. Gálatas 1:8, pero si aún nosotros, los apóstoles o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. No importa qué tan convincente sea, no importa qué tan claro parezca, ustedes tienen que poner a prueba. ¿Cuántas cosas? Todo. Y lo ponemos a prueba contra la palabra de Dios, el carácter de Dios tal como se revela en la Escritura y la paz que nos da el Espíritu al hacer esa prueba. Por eso la iglesia es un cuerpo. Ser cristiano no es una actividad en solitario. O sea,
Sé que nosotros vivimos en una sociedad muy individualista y la gente lo ha convertido en eso, pero eso no es lo que es. Debemos estar en un cuerpo. Así podemos probar las cosas en comunidad cuando creemos que estamos oyendo algo del Señor. Y también por eso, francamente, según 1 Corintios 12, la iglesia está edificada con los apóstoles primero y los profetas en segundo lugar. ¿Por qué? Para que aún así los profetas estén bajo autoridad y tengan que someter la revelación a la autoridad. Hoy tenemos a muchos profetas, simplemente salen y empiezan sus propias cosas. Se salen de la autoridad y lo que estamos viendo pasar es falta de protección sobre los profetas y un gran ataque contra los profetas, francamente, porque están cometiendo muchos errores en sus interpretaciones de sus revelaciones y en sus aplicaciones de esas revelaciones y cosas así. Y eso no está reflejando bien la gracia de Dios a través de lo profético. Pero volviendo al punto principal, mucha gente ha naufragado por creer que Dios estaba permitiendo que su ser querido se les apareciera, les hablara y los guiara. Y como era su ser querido y como era una experiencia sobrenatural, lo aceptaron como si viniera de Dios. No es así. Cualquier intento de contactar, comunicarse o recibir mensajes de los muertos está bíblicamente prohibido y sí abre la puerta a lo demoníaco en su vida. Y lo que empieza de manera inocente, si ustedes siguen con eso, al final van a descubrir que en realidad no era inocente. Con el tiempo, lo que está del otro lado empezará a mostrar su verdadero rostro. Con el tiempo van a empezar a notar que algo anda mal y luego de repente, cuando ya no quieran eso, tampoco va a querer irse tan fácil. ¿Qué hacen con esto? Primero yo diría para los que están pensando, hombre, yo nunca he tocado nada de esto, no lo voy a hacer. Eso está bien, mi esperanza es que sepan cómo ayudar a quienes sí lo han hecho y cómo ayudar a otros a discernir. Segundo, si ustedes han hecho esto, aunque sea de manera pequeña, discretamente en un funeral o hubo una tabla ouija en una pijamada, nunca se lo contaron a nadie o hay una app en su teléfono ahora mismo que les responde con una voz que extrañan, les diré que al preparar esto, yo simplemente creo que el Señor me estaba mostrando a alguien llamando a su ser querido fallecido su ángel, creyendo que su ángel lo estaba guiando. Alguien específicamente viendo esta mariposa monarca naranja como eso. Y para otra persona una mariposa azul. Para algunos es cierta ave, cierto insecto. Escuchen. Toda forma de interpretar señales en la naturaleza u otras señales como si el espíritu de un fallecido estuviera comunicándose con nosotros entra en esta categoría. Ver el número 222 y pensar que su ser querido fallecido, su ángel está cerca, diciéndoles que van por el camino correcto. ¿Puede hablar Dios por medio de números? Sí, claro que sí. Pero creer o enseñarles a otros a creer que estos números significan que un espíritu fallecido les está comunicando un mensaje en particular, eso abre una puerta. Ya sea el 1, 1, 222, 333, ya saben todos esos números y sus supuestos significados como comunicación de los muertos. Eso no viene de Dios y va contra la palabra de Dios. Hablar con los muertos como una forma de oración, pidiéndoles que oren por ustedes, eso está prohibido en la Escritura. Sí abre una puerta. Si cualquiera de estas cosas o formas más directas de buscar a un canalizador, un medium o un invocador de muertos, si algo de eso ha estado en su pasado, una puerta se ha abierto y para ustedes el llamado es el llamado de Hechos capítulo 16, cuando estos creyentes llegaron a la fe, miren lo que hicieron. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. ¿Ven? No los guardaron en un cajón por si acaso, como plan B. Así que yo diría, si hay una app, escuchen, bórrenla. Si hay un objeto, tírenlo. Por favor, no lo donen a una venta comunitaria. Digan en voz alta que ya no harán más eso. Se sorprenderían de algunas de las cosas que se han donado, pero díganle a Dios en voz alta, renuncio a eso, que Él es el único al que van a acudir. Ciertamente renuncien a esas prácticas pasadas en voz alta. Si nunca han hecho eso antes y necesitan renunciar a cualquier acuerdo o cualquier creencia en alguno de esos mensajes que oyeron de esas cosas, y por supuesto, arrepiéntanse.
porque Dios ha sido claro en su palabra y es nuestra responsabilidad conocer lo que Dios ha dejado claro en su palabra y seguirlo. Así que arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios y pídanle con fe ese perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos cuando hacemos esto. Y luego deben ordenar que ese espíritu familiar sea atado a las profundidades y no vuelva otra vez, quedando esa puerta ahora efectivamente cerrada. Si ustedes están muy metidos en esto, están atorados o alguien en su familia lo está y saben que hay una atadura importante y han orado y simplemente no han visto avance, de verdad los animaría a venir a nuestro ministerio de oración. Vengan después del servicio y dejen que los equipos de oración se unan a ustedes en oración por esas cosas. No intenten cargar con eso solos. Y nuestros equipos pastorales de ministerio de oración estarán al frente justo después de este servicio también. Voy a terminar diciendo esto. Hablemos de la puerta más importante. Jesús dice, yo soy la puerta. Y entren por mí y serán salvos. ¿Sabemos cuán asombroso es Jesús? ¿Por qué buscamos una palabra del otro lado cuando tenemos la palabra que sí entró en la muerte y aún así la venció? ¿Por qué le susurraríamos al polvo cuando podemos hablar con aquel que nos formó del polvo y nos levantará del polvo? O sea, Jesús es la puerta. Él es perfecto en todo sentido. Él es fiel. Él dice que si necesitan sabiduría, la pidan con fe y Él les dará sabiduría si no saben qué hacer. Él puede mostrárselos. Él es quien da consejo. Él es quien nos pastorea. Él es quien nos guía a pastos verdes y junto a aguas de reposo. No necesitan a nadie más. Nada más del otro lado que los esté guiando o dirigiendo fuera de Jesucristo. Y por supuesto, el Espíritu Santo. Y cuando tocamos cualquier otra puerta, Dios nos dice que sus opciones son muy claras. Tal vez piensen que pueden obtener eso o aquello del universo. Ya saben, de esos santos. Lo que en realidad están recibiendo en cada caso son espíritus engañadores, demoníacos. Así que entremos por la única puerta. ¿Amén?